Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en serio lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta frase es de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Somos un equipo de profesionistas mexicanos que nos elaboramos talleres y programas personalizados acerca del lenguaje corporal, de las microexpresiones. Claro, ese lenguaje no verbal, ¿no? Exactamente, eso es 55% de la comunicación que está detrás del mensaje que estamos nosotros tratando de comunicar. Claro, ¿no? Realmente, y que sirve para reforzar también este mensaje, ¿no? Sí. O para manipularlo, ¿no? Porque tomando en cuenta que todo depende del mensajero, ¿no? ¿Cómo va a llegar ese mensaje? Entonces hay que clarificar, hay que ser muy objetivos y ese es el tipo de cursos que hacemos, ¿no? Exactamente, y me gustó mucho como mencionaste, hablando de clarificar, realmente, ¿qué pasaría si nosotros comprendemos lo que las otras personas nos están diciendo más allá que las palabras? Ese 55% que mencionábamos, ¿no? Nos están mintiendo, nos están tratando de manipular. Nos están inspirando confianza también, Así porque es. Bueno, de la confianza parte esta comunicación. Exacto. Si no hay confianza no va a haber comunicación, va a haber mentira, va a haber engaño. Exactamente, entonces bueno, ya vemos que es una herramienta bastante poderosa que en un curso o en un taller con nosotros obviamente pueden aprender a discerminar, a ver si sí o no las personas nos están diciendo lo que realmente lo dicen con sus palabras. También los apoyamos con reportes fisionómicos que son personalizados, que a través de algunas fotografías del estudio de su lenguaje también no verbal y de su grafología, llegamos a determinar el tipo de personalidad que tenemos y de esta manera poder potenciar cuáles son nuestras habilidades llanatas y todavía ir más allá si queremos alcanzar algún objetivo que por alguna razón no lo hemos hecho o que apenas nos estamos fijando. Claro, potenciar lo que somos, ¿no? Realmente no es cambiar, no es eliminar, es construir, ¿no? Entonces estos reportes lo que hacen precisamente es eso, detonar esa información que nosotros ya hemos venido trabajando. Ya sabemos qué es lo que no queremos, pero también ya sabemos qué es lo que queremos. Sí, exactamente, y realmente el ponerse algún objetivo, una meta que es alcanzable y tener a alguien que te vaya acompañando a través de una metodología que en menos de 10 sesiones pues ya vas a lograr o incluso superar tus objetivos, bueno, vale mucho la pena. Claro, con esta metodología Be Better, ¿no? Que nosotros manejamos. Sí, hay que ser mejores. Ahorita estamos en un momento bastante complicado, entonces, ¿por qué no empezar a cambiar, ¿no? Ser dignos a reinventarnos, de llamarnos, ¿no? Ese es el tema. Sí, y llamarnos dignos de ser mexicanos, ¿no? También empezar a realmente a ver por un mejor futuro, porque las cosas están un poquito sombrías, bueno, entonces vamos a cambiar eso, ¿no? El lente sobre el cual estamos nosotros viendo la vida. Así es, evolucionar en conjunto, ¿no? Porque bueno, todo esto se desenvuelve en un contexto, estamos viviendo en un contexto, entonces somos parte de algo, ¿no? Exactamente, somos la parte que brille. Y bueno, pues como siempre, comenzando, queremos mandar los saludos a todos los que nos apoyan, muchas gracias, a quienes nos ven semana con semana, y de distintos países también, afortunadamente ya vamos alcanzando otros países, estamos ya también en República Dominicana. Claro, con la UNEC, muchas gracias por la oportunidad de participar en sus congresos y en sus masterclass. Sí, y bueno, pues también muchas otras personas en México,
En especial hoy queremos agradecer a René Vega porque también estar ingresando a ver nuestro programa, apoyarnos. Adriana y Elena Jurado que siempre han estado con sus consejos y no fallan, ahí están con nosotros. Con sus comentarios, ¿no? Sí, también. sí. Y bueno, pues también a Mauricio Sánchez que está ahorita pues en Guanajuato. También. Que está ahí en León, claro, y por supuesto a todos nuestros amigos y familiares de Guanajuato, hablando de quienes nos enviaron pues ciertas sugerencias para inspirarnos en este programa, ¿no? Así y felicidades a mi abuela que fue su cumpleaños. Muchas felicidades, sí. Y pues precisamente hablando del tema de la evolución también cómo evolucionamos como seres humanos, ¿no? El tiempo pasa, literal, y entonces un cuerpo que es joven, que es niño, va a evolucionar en un cuerpo adulto, ¿no? Entonces tenemos que ver que esa metodología del cambio, pues precisamente es de la que hablamos en Verum, ¿no? En estas sesiones Be Better, en este desarrollo del autoconocimiento, ¿no? Sí. Tendremos que ver que la personalidad cambia, la personalidad evoluciona y nosotros junto con este sistema de creencias y pensar, ¿no? Quien piensa que va a ser el mismo siempre, pues la naturaleza nos demuestra lo contrario, ¿no? Exacto, sí. Entonces tenemos que aprender en estos ejemplos tan grandes que nos da la vida, que son nuestros abuelos, que son nuestras personas mayores, para aprender toda esta enseñanza, ¿no? Entonces mandar un saludo y un abrazo a mi abuela, ¿no? Sí. Muy bien, y bueno, pues como lo mencionas, ¿no? Inspirados en sus comentarios también, y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como lo acabamos de mencionar, vamos a hablar de algunas personas que son originarias ahí de Guanajuato, del estado de Guanajuato. También vamos a tener alguna plática en nuestra sección de los rostros trending de la semana de Britney Spears, que está otra vez envuelta polémica, ¿no? En polémica, toda la vida prácticamente. Sí. Y bueno, a Carlos Menem, este expresidente argentino que fue polémico también, tuvo que ver. Que acaba de fallecer, así es. Y al final les vamos a dar unos tips bastante interesantes acerca muy prácticos y que yo creo que todos en un momento dado los vamos a necesitar. Totalmente. O los hemos necesitado. Sí, ¿no? ¿Qué pasa si estamos nerviosos cuando vamos a tener que hablar a una audiencia o incluso en una entrevista de trabajo? ¿Qué pasa si estamos incómodos? Como si nos sentimos desprotegidos. Lo estoy mostrando. ¿Cómo controlar todo eso y transformarlo en comunicación? Así es, con unos tips muy sencillos. Van a ver que van a salir, como siempre esperamos, así con algo nuevo que utilizar. Que se lleven algo nuevo. Exactamente. Y bueno, pues comenzamos, ¿no? Como lo mencionábamos, hablando del estado de Guanajuato. Es un estado repleto de, pues como casi todo México, ¿no? Pero repleto de cultura y de belleza. Es una pieza clave, ahora sí, también de la historia de México, ¿no? Porque pues, su capital, Guanajuato, pues también fue declarada también Patrimonio Mundial por la UNESCO, también San Miguel de Allende, entonces... Precioso San Miguel de Allende, ¿no? Sí, colorido, como lo colorido decimos. Y en dólares, pero precioso. Bueno, pero pues qué bueno que sea en México, que sea aquí en México, ¿no? Y bueno, cuenta aparte, hablando de San Miguel de Allende, con 5 pueblos mágicos, entonces, pues es un estado que tiene una capilla, que le llaman la Capilla Sixtina de Latinoamérica, que es la de Jesús Nazareno de Atotonilco. Entonces, qué hermoso lugar, ¿no? ¿no? Los planos es... aparentemente los mismos que la que está en Italia. El tema es nada más la proporción, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Pero y el arte que se pintó en los frescos, pero la estructura es la misma, ¿no? Entonces vemos cómo desde ese tiempo, pues, hay capacidades en nuestro país, ¿no? México, pues claro, porque no vinieron ingenieros italianos. Se hizo también con mano de obra mexicana. Exactamente. Y bueno, pues ahí en este mismo lugar fue donde Miguel Hidalgo agarró el estandarte de la Virgen de Guadalupe, entonces también es un lugar bastante famoso. Claro, icónico, ¿no? Icónico en nuestra historia, como lo mencionamos. Pero hablando de cuestiones más modernas, ahí también se puede disfrutar la Feria Internacional del Globo. Entonces ahí vamos teniendo la cuestión de la modernidad. El pasado, el futuro, la adaptación de este futuro, ¿no? Que así es como tenemos que adaptar nuestros pensamientos, no hay pensamientos caducos. Hay que evolucionarlos. Hay que evolucionarlos. Exacto. Y bueno, pues además tiene 4 zonas arqueológicas y su ciudad más moderna, León, es muy famosa también por la venta de artículos de piel, ¿no? A muy buen precio y obviamente la calidad. Totalmente. Hay que consumirlo, lo nacional. Sí, exactamente. Y lo tenemos y de muy buena calidad. Gracias. Bueno, hablando de personas que nacieron en Guanajuato, pues el más, yo creo, famoso o conocido es Diego Rivera, pero el día de hoy no vamos a hablar de él, porque ya hablamos de él en programas pasados, en el programa del 11 de julio del año pasado. Sí, ya. Así es. Y del 31 de octubre, en donde mencionábamos acerca ahí lo pueden revisar de en nuestro YouTube. Sí, vean, o si no lo han visto, véanlo, y si ya lo vieron, ¿por qué no volverlo a ver? Claro. ¿No?
Y bueno, pues ahí es en donde hablamos un poquito incluso de su arte, ¿no? De una tarde dominical, ¿no? En la Alameda En la Central. Alameda Central. Sí, con Entonces, tantos personajes, ¿no? La Catrina, ajá. el que se retrata de niño, como entonces que te trae un sapito en el bolsillo, todo eso lo analizamos, ¿no? En Sí. el contexto. Sí, pues es muy, muy interesante. Claro. Pero bueno, el día de hoy les vamos a traer a otros personajes bastante icónicos también. A José Alfredo Jiménez. Comenzamos con él, que es pues una persona, una figura reconocida en la cultura mexicana. Obviamente él nació en Guanajuato, pero específicamente en Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo. Entonces, Okay. en 1926 fue muy admirado porque de trabajar, ahora sí, vamos a ir viendo ahorita que analicemos. El tema de la evolución, ¿no? La voluntad. Exacto, la voluntad, porque fue de mesero hasta futbolista, desempeñó varios oficios hasta llegar a convertirse pues en el letrista, en el compositor, famoso ¿no? compositor, exactamente mexicano, y que pues tuvo personajes como desde Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, Lola Beltrán y Lucha Villa, que pues interpretaron sus canciones. Y que esos personajes también son conocidos a su vez internacionalmente. Sí. Hecho en México. Hecho en México. Ajá. Y bueno, vamos a ver, Hecho en México, ¿cuál es su fisionomía? ¿Cómo fue es su toma de decisiones? Claro. Así es. Antes de seguir con su historia, ¿no? Pues veremos que José Alfredo Jiménez las decisiones las basa en las cuestiones instintivas, ¿no? Vemos cómo esta parte inferior está completamente desarrollada, ¿no? Entonces vemos necesidades en la capacidad de supervivir, en la cuestión material, ¿no? Necesita comer, necesita vestir, necesita esa preocupación, ¿no? Porque pues en algún momento igual la necesitó, no la tuvo, o también hereditario, ¿no? Recordemos que estas emociones se impregnan en el rostro a través de varios factores, ¿no? Sí, entonces uno de los factores es la cuestión hereditaria, ¿no? El tema es cómo lo vamos a manejar, ¿no? ¿Cómo maneja su toma de decisiones? Pues vemos que con esta gran capacidad de comunicación pública, ¿no? Vemos estas mejillas redondas, abiertas a la comunicación, aunque la boca no es muy grande, es decir, no va a revelar cosas muy íntimas, personales, pues él se va a las cosas del corazón, a las cosas de la emoción, ¿no? Entonces, en sus letras, ¿no? Y como decíamos, desde futbolista a letrista, esta creatividad que... Esto es muy interesante en él. Recordemos que cuando las orejitas están en triángulo, esta tipología fauno nos van a dar personajes creativos, ¿no? Aquí el tema es que él, ya analizamos varias fotos, las orejas las tiene normal, las tiene redondas. Como redonditas. El tema es que cuando se peina, naturalmente se le acomoda el cabello que le tapa una parte de la oreja y entonces aparenta que se ve triangular, pero al final recordemos que es eso, ¿no? Cómo el ser humano se está proyectando, es como vestirnos. Yo me he visto de cierta cuestión porque voy a una cuestión pública, ¿no? Mimetizas. Te vas mimetizando, entonces realmente igual y no lo tienes por completo, pero lo aparentas. Entonces él, aunque no tenga la nariz las orejitas puntiagudas, lo aparenta. Entonces eso quiere decir una aspiración a la creatividad y pues claro que lo tiene, ¿no? Sí, exactamente. Totalmente, ¿no? ¿Qué vemos también? ¿Cómo llegó él a estas cuestiones, a ser tan talentoso? Pues sí, con mucha creatividad, pero además con mucha capacidad operativa. Es decir, es un personaje de repetición, ¿no? Así como en algún momento, y lo vamos a platicar, comenzó desde muy niño, bueno, pues como dicen, la experiencia es lo que hace al maestro, ¿no? Totalmente. El tema es que también las fotos que encontramos y para ese tiempo también están como muy blureadas, están muy maquilladas, ¿no? Aquí no alcanzamos a ver todas las altas aspiraciones que él tiene, que después veremos en fotos más como... No tan posadas, no tan pintaditas, estas líneas que los científicos pues nos dicen que los sentimientos afectivos, los sentimientos positivos irán hacia arriba. Entonces, de los ojos hacia arriba veremos muchísimas líneas, pero también todo este dolor, ¿no? Que se generen como llanto reprimido, es decir, esas mismas líneas irán a través del rostro, hacia abajo, como unos rasguños, ¿no? Sí. Entonces, si la felicidad y la cuestión positiva va hacia arriba, pues lo negativo, la tristeza va hacia abajo, ¿no? Ajá, sí. Entonces vamos a ver, pues vamos a seguir viendo su vida, ¿no? A ver qué pasó, a ver qué pasó. ¿Cómo es que se van marcando estas líneas en el rostro? Pues a través de las experiencias que cada quien va y a través de la viviendo, repetición, ¿no? Lo que decíamos, si yo tengo una personalidad biliosa, violenta, pues se van a marcar ciertas líneas, violentas, ¿no? Claro, sí se marca, y eso lo aprenden con nosotros. Claro, y hemos puesto inclusive algunos ejemplos en el box o deportistas que se dedican al contacto y pues se ven ahí que son violentos, ¿no? Pues lo tienen que ser, practican taekwondo, practican karate, practican luchas.
Sí, es notorio. Y bueno, pero ahí también tenemos que determinar que su contexto es el que hace, ¿no? Si se van a evolucionar Claro. o si no lo van a hacer. Totalmente. Así es. Y eso, bueno, lo vamos a analizar ahorita en Fello, como le llamaba, ¿no? Se le llamaba coloquialmente, ¿no? Fue un compositor que también interpretaba muy bien los sentimientos, hablando de esto que estás mencionando, ¿no? Y sobre todo de dolor, ¿no? Y de los amores no correspondidos, ¿no? Claro. Hablaba mucho de lo que eran las tinieblas y el contraste. Claro, entonces ¿no? vemos ahí que igual lo reflejaría en su rostro con esa boca pequeña, ¿no? De no comunicar, ¿no? Entonces está en tinieblas, la comunicación suena muy romántico, muy etéreo, pero así funciona el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene el subconsciente, tiene el inconsciente, el yo, y de ahí nos vamos a muchas interpretaciones, Sí. ¿no? ¿Qué señal estás mandando Claro. a tu inconsciente? ¿Y cómo nos vamos a comunicar con él? Porque él no habla español, él precisamente por eso Sí, subconsciente, el ser humano hace rituales, ¿no? Nos comunicamos con nuestro subconsciente a base de rituales, ¿no? Así es. Y bueno, parte de estos rituales que también mencionas a través de la repetición y de estos rituales, pues él comenzó desde muy pequeñito, decía que cantaba todas las canciones de Cricri y que a los 9 años, palabras de él, porque en otros lados dice que fue más tarde, compuso su primer canción. Entonces ya con eso estamos viendo, como tú dices, pues la repetición, si desde Claro. los 9 años lo estoy haciendo, Sí, pues haciendo. sí, ya una canción, ¿no? Y más si tengo creatividad, toda esa fuerza vital, ¿no? ¿Por qué no? Lo voy Y a me hacer. impulsa el deseo de subsistir, de comer o de lograr algo, ¿no? Porque es completamente instintivo, ¿no? Entonces, ese deseo de subsistir, de vivir. Sí, y bueno, hablando de esta cuestión de subsistir, pues cuando cuenta sus sentimientos, ¿no? Claro, cómo los transmite. Cómo los transmite, ¿no? Entonces también es una manera, pues, de salir adelante, el sacar eso que tienes, que dice que en la escuela, en lugar de anotar los ejercicios de matemáticas o verbos y todo, escribía realmente versos. Entonces, Claro, ahí poemas, vamos viendo ¿no? Los poemas. Y hablaba decía que desde muy pequeño conoció lo que era el amor y el dolor, ¿no? Y lo que venía siendo también los contrastes, ¿no? Decía, para el pecho está el despecho, ¿no? Para la mujer está el querer, para la muerte también encuentra, ¿no? Lo que viene siendo, pues, el dolor, pero la felicidad, ¿no? Lo que no es eterno. Y, bueno, también ahí, desde ese entonces, comenta que tiene una pues, relación muy íntima con la tristeza, que nuevamente lo va reflejando, pues, en sus letras, ¿no? Él, desde 1948, estuvo acompañado del trío de Los Rebeldes, y, pues, José Alfredo Jiménez cantó por primera vez en la radio. Claro, ¿no? mira, ahí hablando de la tristeza, ahí se ve, ¿no? Ajá. Todas estas líneas que van hacia abajo, que decaen, el ojo caído, ¿no? Entonces, veremos que sí, Pasos de bien, hay tristeza. mucha felicidad, hay mucha ansia de comunicar, pues era una persona que estaba triste, ¿no? Que no había superado alguna cuestión anterior a ese tiempo, ¿no? En ese momento. Ajá. Y bueno, pues sí, hablando de ello, pues desde 1950 ya como una celebridad, pues fue su canción, la canción Yo, la que lo convirtió en todo un éxito destacado, pues también por la música ranchera aquí en México. Y pues también tenemos dentro de otros de sus grandes éxitos, pues la canción, las más recordadas como El Rey, Amanecí en tus brazos, por Caminos de Guanajuato, hablando Claro. también del programa el día Pues de sí, hoy. es ¿no? la que vamos a poner. Es la que sí. vamos a poner al rato, ¿eh? Pista Pista. del día de hoy. Y bueno, en una entrevista incluso aquí, algo que yo creo que muestra mucho como estos rasgos en su rostro, ¿no? Menciona, soy un hombre sin virtudes, pero con una carencia. Creencia. Creencias, gracias, creencia. Ahora es que estamos hablando de carencias Sí, que tuvo. Con hay una que creencia, transformarlas. sí, hay que Esas transformarlas. creencias ajá. hay que evolucionarlas. Exactamente. Y bueno, ya no le podemos ayudar ahorita, No, pero ya. bueno. Pero mencionaba que México es todavía la patria en la cual ningún esfuerzo se pierde, como no se perdió el mío. México devuelve el 100 por 1 como el Evangelio, hay que entregársele con amor y sacrificio. Entonces, bueno, pues ahí está viendo que por lo menos está trabajando eso, ¿no? Claro, que decir, él, pues, que él lo cree, ¿no? Él lo va a entregar, va a hacerlo con amor y no va a ser cuestionado, ¿no? Él simplemente lo entrega, lo hace y él está seguro que México nos devuelve toda esta, pues esta entrega, ¿no? Sí, pues ahí hay que Una pensar persona un muy poquito en devota, ello, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos a ver cómo, nuevamente repasando, cómo estas características, estas tomas de decisiones, estos sentimientos, Pues se repite, reflejan. ¿no? Pues igualmente, ¿no? Lo que decíamos, el rostro completamente desbordado en el área instintiva, ¿no? Vemos esta zona instintiva baja, cómo está desarrollada, y también inclusive veremos grandes capacidades de comunicación ya en la zona media, ¿no? Lo que hablábamos, esta sociabilización y cuestiones, ¿qué es lo que no vemos en esta imagen? Pues lo que hablábamos, ¿no? Todas estas arrugas, sí. todas estas líneas hacia abajo que nos van a denotar tristeza, una tendencia a la depresión, ¿no? El tema es que, pues mira, él con esta tendencia a la depresión, pues pudo haber sido
otra situación negativa y lo que hizo fue canalizarla a través de sus letras, canalizar toda esa tristeza a través de sus letras, a través de algo positivo, ¿no? Entonces, precisamente eso es cuando... Creando. Claro, de hecho eso es de lo que hablamos cuando hablamos de evolución, ¿no? No de eliminar las cosas, sino de transformarlas, ¿no? Ya venimos de una carencia, ya venimos de un sistema de creencias, ya venimos de una situación social, rica, pobre, muy pobre. El tema será cómo abordo eso en mi vida, ¿no? ¿Qué tanto me afecta mi pasado en mi presente? ¿Y por qué no evoluciona mi futuro, no? Que vengo arrastrando, ¿no? Totalmente, ¿no? Y tanto que vienes arrastrando que igual y ni es tuyo, ¿no? Pero no lo sabes porque no hay autoconocimiento, ¿no? No lo aprendimos así y lo repetimos. Entonces, precisamente, así es. Sí. Y es aquí en donde nosotros les podemos apoyar con los reportes fisionómicos, con este autoaprendizaje, a reconocer qué es lo que venimos arrastrando y qué es lo que en un momento dado ya no nos sirve, ¿no? Claro, y cómo lo podemos manejar en la personalidad, ¿no? En lo propio, ¿no? Individual. Así es, así es. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a continuar con otro personaje también bastante conocido, también de Guanajuato, Efraín Huerta, él ensayista, crítico literario y sobre todo poeta mexicano que nació en Silao, Guanajuato. También, ¿no? Sí, del estado de Guanajuato. Él nació en 1914 y bueno, su trabajo duró pues casi medio siglo, entonces estamos hablando ahí ya de constancia, años, ¿verdad? Totalmente. Ya más de 50 años trabajando. Y él, bueno, se le reconoce por haber sido un escritor muy comprometido, crítico, apasionado y sobre todo porque sobresalía, ¿no? Con sus extremos y hasta su humor ácido y corrosivo. Claro, pues mucho sarcasmo seguramente vamos a ver en su rostro, ¿no? Y precisamente es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a analizar esta toma de decisiones. Claro, pues vemos que Efraín Huerta, su toma de decisiones es emocional, ¿no? Es decir, esta parte media del rostro, ¿no? En la división fisionómica veremos que, pues, quien toma decisiones basadas en la emotividad, en los sentimientos, en las sensaciones, el cómo se va a sentir después de actuar, ¿no? Hay gente que actúa en el lado intelectual, ¿qué es lo que voy a obtener? Y hay gente en la cuestión instintiva, ¿no? ¿Cuánto voy a ahorrar para que me va a servir para un futuro, ¿no? Él reacciona con el corazón, lo que siente, ¿no? ¿Y cómo va a reaccionar? Pues muy impulsivo, ¿no? Recordemos que todo es físico y natural, ¿no? Es una cuestión biológica. Entonces, si yo necesito una respuesta rápida, pues necesito oxigenación, entonces veremos esta nariz cómo está dispuesta para obtener el oxígeno, ¿no? Entonces veremos mucha impulsividad. ¿Qué vemos también en la boca? Estos bultos que se hacen abajo de los labios nos darán mucho sarcasmo, ¿no? Lo que decíamos, esta cuestión ácida, ¿no? Que ahorita veremos más con la información que viene, ¿no? ¿Qué vemos también? Si el órgano per se de la comunicación es la boca, y recordemos que el estándar es a la pupila, vemos que su boca es mucho más pequeña, y no solo pequeña, unos labios delgados y apretados, entonces no solo no comunica, sino veremos que es un personaje violento, ¿no? Lleno de... aprieta la boca, ¿no? Aprieta la boca, y eso en el subconsciente es un personaje violento, ¿no? Con mucha fuerza vital, vemos este cabello, estas cejas contundentes que nos hablan de muchísima constancia y, por supuesto, la zona intelectual tan despejada, tan redonda, abierta a proyectos, a proyección a largo plazo y también creatividad, ¿no? Pues sí, proyección de 50 años de su trabajo, de 50 ¿no? Entonces, años. Pues ahí vamos viendo, ¿no? Como con este pequeño párrafo veremos. Armamos el rompecabezas de su personalidad. Así es. Él, pues aparte, hablando no solamente de esto, cursó estudios de Derecho en la UNAM, aunque después de ello se dedicó al periodismo cultural y político. Entonces, de todas formas, para llegar a ser abogado, entonces... Vemos esta tendencia intelectual, ¿no? Y que no solo hace eso, se diversifica, ¿no? Poeta, reseñista, periodismo cultural, o sea... Dibujante también, y bueno, y crítico no solamente de cine, sino de teatro, eso sobre todo, Entonces, que no solo escribió, sino ahora ya también empezó a dibujar, ¿no? Sobre todo en esa imagen que íbamos a describir, cómo él se retrata, ¿no? Él comienza a dibujarse, pero no es él, ¿no? La forma de peinarse no es él, porque él se le hace el pico de la viuda, ¿no? Entonces veremos que será también un personaje que le gusta el riesgo, ¿no? Entonces ve cómo él se proyecta con esa boca ancha, con esos labios abiertos a la sexualidad, cuando no tiene labios, ¿no? Entonces podemos ver cómo el organismo es uno y cómo él se ve, ¿no? Y bueno, ¿cómo quiere verse, la estrella, como siempre, tanto que esté en su rúbrica, en su firma, como en sus bocetos, porque bueno, él es comunista, ¿no? Le gusta este tema.
Sí, pues realmente sí, a él le gustaba mucho dentro de su poesía comunicar la temática de la política, como bien lo mencionas, claro. ¿no? Y tenía esas pues virtudes estéticas en una variedad de los registros de lo que hacía, ¿no? Tenía sus, incluso hablando también de creatividad que decías, pues las invenciones verbales, ¿no? Alcanzadas, que le otorgaban un sitio pues central en la tradición literaria, pero de México, ¿no? Y de ahí se le apoderó, apodó, Se le apoderó se el le cocodrilo. apoderó el nombre del gran cocodrilo, exactamente. Claro. Pues es lo mismo, es lo mismo. Pues, Y bueno, pues es algo también bastante interesante, ¿no? El apodo que le están poniendo, claro. ¿no? Que hace, bueno, esta imagen, pues, muestra un poquito sí, ese apodo, ¿no? pero más que nada es el tema, ¿no? De cómo se mimetiza, cómo las diferentes voces y cómo los reptiles los conocemos por, ¿no? por camaleónicos, Uh-huh. nos escondemos, pero estamos, no estamos, evoluciona, ¿no? Así es. Y bueno, dentro de su evolución o bueno, su continuidad, también se hablaba que él tenía la militancia política, pues escribió de una forma con contenido social, ¿no? A partir de 1969 también comenzó el tercer periodo, entonces hablando de esto que tuvo cambios, se adaptó, tuvo 3 periodos que se le puede identificar a su trabajo. Claro, a su obra. A su obra, en donde incluso surgió el tema del poemínimo. Entonces ya ahí está increíble, ¿no? Es un poema inventa, breve. ¿no? Entonces vemos esa capacidad de invención, capacidad de adaptación, manejo de la frustración, porque si yo no manejo la frustración me quedo, entonces no avanzo. Entonces él, para poder investigar y para poder inventar algo completamente nuevo, ¿cuántas veces no le dijeron, no, entre sus colegas, ¿no? Eso no es un poema, como un poema se hace, como decía Octavio Paz, con tantas líneas, con tantos versos, ¿no? Pues sí, pero realmente al final hizo claro, algo lo creo, nuevo, lo algo creo. creativo. El poemínimo, que es un poema chiquito. Sí, un mini poema, así como creativo, su nombre lo dije, sí. Bueno, creativo, sí. Creativo, sí, pues sí lo fue, digo, pues sí, pero sí, pues también a veces yo creo que quiso obviarlo. Posiblemente. Obviarlo. No, esperemos. Bueno, él viajó, es también conocido por haber hecho viajes a Estados Unidos, a Europa, y también tenemos que en uno de los viajes en Francia se le otorgó en 1945 las palmas académicas. Adicionalmente también visitó Polonia y ahí también vamos viendo esta cuestión que decíamos de la política y la Unión Soviética. Así es. Sí, porque era conocido que él era partidario del Partido Comunista, claro. y era bastante activo dentro de la causa antifascista, ¿no? Claro, la solidaridad los con la por Unión eso, Soviética. Totalmente, por eso vemos aquí en esta obra a Karl Marx, ¿no? Sí. Y a Trotsky, que bueno, también lo pintó Diego Rivera, el personaje también que ya hablamos, de León, Guanajuato. Exactamente, sí. Y hablando precisamente de Diego Rivera, ¿no? Él mencionaba de él, ¿no? El digno Diego Rivera, este poeta, escribió, porque cuando digo Diego, digo digno. Claro. Digno de México, y México digno de Diego. Entonces, pues estamos viendo ahí su militancia política disfrazada de poesía. Bueno, pero lo hizo. Porque es creativo. Exactamente. Y bueno, pues qué es lo que nos dice nuevamente, pues sí, para sumando ir completando, esta ¿no? Pues sí, lo que decíamos. Del rompecabezas. De entrada, pues sus decisiones basadas en la cuestión emocional, ¿no? Cómo vemos su lado emocional completamente desarrollado, la zona media, ¿no? También creativo, como decíamos, él sí tiene esta tipología fauna, ¿no? Si vemos las orejillas en triangulillo, ¿no? Puntiaguditas. Claro, con este poder de persuasión, aunque no comunicaba mucho, porque vemos estos labios apretados, estos labios violentos, ¿no? Más bien, como toda esa pasión, como toda esa violencia la saca nuevamente en la poesía, ¿no? Porque pudo haber sido una persona frustrada, violenta, que sí manifestara esa cuestión física, ya violenta, pero físicamente hacia él o hacia los demás. Sí. En cambio, se conduce, tiene un proceso de autoconocimiento y sabe que lo mejor para él es sacarlo a través de los versos, de la poesía, ¿no? Entonces, ¿Cómo el tema es no modificar, no eliminar lo que somos, simplemente conducirlo? Sí, ¿hacia dónde lo vas a conducir? A no estar estancado en primer lugar, y hacia esa evolución, a que los mantenga de alguna manera sanos, una salud integral, porque eso también indica que estamos pues por el camino correcto. Claro. Y bueno, pues ha llegado el momento de un pequeño descanso. Vamos a un corte musical y mientras vayan pensando, pues de qué manera nosotros nos estamos comunicando, reflexionar cómo nos estamos presentando ante los demás. No se vayan, regresamos.
otoño del cerro del Jubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Ay, me quedo paisano, ay, es mi pueblo adorado. Y continuamos después de este pequeño corte musical, Caminos de Guanajuato. Claro, Obviamente icónico, sí, ¿no? Lo que sí, dijimos, lo que les acabamos de dijimos, les mencionar, dijimos. así es, de José Alfredo Jiménez, interpretado por Dueto Dos Rosas. Y bueno, acabamos de llegar al momento de hablar de los rostros trending de la semana. Y muy bien, como lo mencionamos al principio del programa, ha sido tema nuevamente de controversia Britney Spears. Otra vez, ¿no? Otra vez, sí. tú. Pues toda su vida Pues realmente, sí, ¿no? pobre, Sí. ¿no? También esa Pues situación. es esta cuestión que, bueno, esta chica, cantante, bailarina, compositora, actriz y empresaria estadounidense. todo eso. Pues dice, Ajá. ahí los medios, entonces, pero pues sí, siempre ha Sí, sido, ¿no? tenido controversia mucho tiempo en su vida porque realmente empezó a actuar desde niña, ¿no? Adquirió fama por el programa de televisión del Mickey Mouse Club, entonces desde 1992 ya está en el escenario, ya Sí, está sí, ya a la vista activa, de todos, ¿no? ¿no? Ajá, y aparte adicionalmente pues en 1997 ya finalmente firmó con una disquera para que, bueno, unos años más tarde saliera con la de Baby One More Time, y bueno, pues ahí sabemos que el álbum fue el más vendido de una solista adolescente, entonces pues desde ese momento ha sido ya, pues ha estado en la mira, ¿no? Ya está en la top mira. dos, Ajá, así y es. en el top de top, porque sí llegó alto, ¿no? Muy alto, y bueno, pero vamos a ver cómo su toma de decisiones pues la ha llevado hasta donde está en este momento, y Claro. qué es lo que podemos ver reflejado en su rostro. Ah, sí, Qué pues, emociones ha marcado, ¿no? Totalmente. Pues vemos que Britney toma sus decisiones nuevamente, ¿no? Basadas en la supervivencia, en lo material, en lo tangible, es decir, esta zona instintiva muy desarrollada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estabilidad. Digo, antes era el tema de cazar, una cuestión, ahora será la comida, una casa, tener un predio, algo así, ¿no? Casarse, luego divorciarse. Pues casarse, divorciarse, ¿no? Pues cuestiones de, ya sabes, estas cuestiones, ¿no? ¿Qué vemos también en esta parte? Pues la boca, ¿no? Aquí sí vemos una boca muy larga, ¿no? Muy grande, con estos labios en forma de corazón, y no solo tan grandes, sino los labios también anchos. ¿Qué nos va a hablar? Romanticismo, sexualidad, coquetería, ¿no? Que vemos un poco también en esta zona, lo que decíamos de las líneas continuas, si son verticales, si se entrecortan. En el cuello, las líneas largas y profundas nos van a denotar cierto tipo de angustia, cierto tipo de sí, no puedo respirar, entonces siento que me angustio. Óigame, no me ahorcó. Eso precisamente. ¿No? Pues precisamente cuando uno está, se siente hasta el agua, ¿no? El cuello hasta el agua hasta el cuello, ¿no? Entonces veremos que Britney pues sí ha tenido pues muchas esas sensaciones, porque a través del movimiento y de la repetición se le han marcado, ¿no? ¿Qué vemos que la ha llevado, pero sobre todo a triunfar? También denotaremos creatividad cuando la gente tiene la nariz partida, ¿no? Vemos que Britney tiene una nariz visiblemente muy partida, ¿no? Y haciendo conjunto con estos pómulos tan visibles, pues nos va a dar muchísima comunicación, ¿no? Además de que tiene mucha fuerza vital y una capacidad de planeación a largo plazo brutal, ¿no? Entonces, pues sí es todo lo que dijimos al principio, ¿no? Tiene las capacidades de un artista, pero también tiene las capacidades de una empresaria, ¿no? Entonces vemos cómo su toma de decisiones, pues afortunada o desafortunadamente, la ha llevado hasta donde está hoy, ¿no? Bueno, hablando de ser empresaria y todo, pues están pensando Netflix en hacer su propia película documental. Pues sobre ya está Britney de moda, Spears. ¿no? De todo el mundo. O sea, hay de Paquita y todo ya. ¿Por qué no de Britney? Pues sí. No, y aparte quieren agarrar a que dirija este proyecto a Erin Lee Carr, que trabaja sobre pues premisas, ¿no? Acerca de estos tipos de ideas, ¿no? Así. Y bueno, pues ahorita la cuestión es que incluso tiene sus fanáticos pensando que terceros están controlando
afectando la vida de Britney y está en contra de su voluntad la situación en la que ella está viviendo. Entonces también ahí podemos encontrar cierta angustia, como se ve ya reflejado, porque no es tan, o sea, realmente todavía es jovencita, y ya para traer esas líneas de angustia. Pues, sí, ahí se nota, ¿no? Sobre está... todo en las fotos que son menos posadas, ¿no? O que esta parte no se la arreglaron. Claro, esa no llegó la operación ahí, no llegó el botox al cuello, ¿no? Esa parte. Pero también, por ejemplo, el tema de sonrisa de Duchenne, que lo hemos manejado mucho, ¿no? Como en la zona superior no hay movimiento, entonces vemos a una Britney pues fingida. Sí, es así. Ahí está, ahí practiquemos lo que vimos en programas pasados. Esa es una sonrisa fake, sí la es. Para quien pensó que lo era, muy bien, se ha llevado un punto extra, muy bien, han aprendido. Y bueno, pues ahora también, hablando de este documental que quiere hacer Netflix, pues también hubo previamente un documental que se llama Framing Britney Spears, que fue producido por New York Times y lanzado en Hulu, que ha sido, bueno, rápidamente una de las, pues ya cuestiones más comentadas del año, y llevamos muy poquito tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Pues 2 meses, un par de meses. Y bueno, pues aquí se le hizo mucho enfoque a la cuestión que en medios hacia Britney Spears, ¿no? A lo largo de su carrera, pues ha tenido problemas y en lo cual su padre ha comenzado a, digamos, a tener cierto control sobre el que viene siendo sus bienes. Y también el documental incluso provocó hasta que Justin Timberlake pidiera disculpas, no solamente a él, sino a Janet Jackson. Entonces, bueno. Sí, porque se maneja una temática misógina, ¿no? Pues hay Entonces, es lo que comenta todo el documental y por eso también las teorías de conspiración de que pues Britney está siendo parte de pues este complot, ¿no? De todos sus bienes, en su contra, donde pues su padre es su tutor hasta que ella recapacite, ¿no? Muestre o demuestre que más o menos ya puede tener la capacidad de hacerlo, porque desde 2008, tras ingresar a un centro psiquiátrico, el padre de Spears pues tomó control, fue como el tutor legal de la cantante y de todo lo que, pues de las decisiones en general de su vida, ¿no? Entonces ella ahorita pues está de en esa lucha. Adulto de 39 años. De este pequeño adulto de 39 años, ¿no? Que dijo, me voy a tomar una pequeña pausa de mi carrera para saber en 2019 lo que era realmente ser como, aprender a ser una persona normal. Entonces, bueno, pues tienes que aprender a ser una persona normal. Vemos que es anormal. Pues, entonces, pues que es anormal, ¿no? Eso, pues ¿no? Sí, que es normal, que es Pero anormal. Yo creo que más bien es poder tener un poquito de tranquilidad, porque realmente no desearía estar en su lugar ni pasar por lo que está. Y en el tema de la diagnosis oriental, la comunicación se inventa para fluir, ¿no? Sí. Y para empatizar, para ser felices, para conocernos, pero sobre todo para estar sanos, ¿no? Sí. Entonces, cuando vemos una debilidad, cuando vemos cualquier enfermedad, pues veremos que ya nuestra comunicación, porque el ser humano viene a comunicar y punto. Entonces, si no estamos aprendiendo a comunicar, se va a reflejar a través de la enfermedad. Sí, y no solamente una enfermedad física, también enfermedades mentales. Totalmente, ¿no? como en el caso de Britney, ¿no? Así es, y bueno, resumiendo todas estas cuestiones que ha estado pasando y últimamente, ¿cómo se ven reflejadas a través de su rostro, su toma de decisiones? Pues como lo comentábamos, ¿no? De un rostro de decisiones instintivas, ¿qué es lo que le importa a Britney? Pues sobrevivir, ¿no? Así le enseñaron, ¿no? Eso fue lo que aprendió también. Pues su propio padre, porque, ¿no? El que está ahí, ¿no? ¿Cómo lo ha sabido resolver lo que hemos dicho? Bueno, pues de una forma creativa. Vemos toda la parte de arriba bien desarrollada, ¿no? ¿De qué forma también? De una forma muy comunicativa, ¿no? Porque vemos estos pómulos, este romanticismo, sin embargo, pues no ha sido suficiente, ¿no? No ha sido suficiente para guardar este equilibrio, ¿no? Sí, desgraciadamente, si no, pues no estaría así. Y bueno, y también por eso también está en esta sección el día de hoy con nosotros. Y bueno, también, como lo mencionábamos al principio del programa, pues el pasado domingo 14 de febrero falleció a los 90 años Carlos Menem. Él, excéntrico expresidente de Argentina. Bueno, llegó como presidente, ¿quién no es excéntrico? Pues sí, pero hay unos que sobresalen un poquito más. Como él, ¿no? Lo vamos a ver, exactamente. Conocido precisamente pues por sus patillas y que llegó como caudillo populista y al final gobernó como capitalista. Entonces, hablamos de ciertas contradicciones. Me suena, ¿verdad? No, pues sí, y bueno, cualquier parecido vamos a ver en el rostro. Vamos a ver cómo es la toma de decisiones de Carlos Menem. ¿Qué nos mostraba su rostro? Pues mira, decisiones nuevamente basadas en el instintivo, en la zona instintiva, ¿no? En la cuestión de la supervivencia, lo material, lo tangible, que no está mal, ¿no? El tema, volvemos, es el equilibrio. ¿Hacia dónde? ¿Qué vemos con esos labios anchos, gruesos y boca amplia? Pues romanticismo, sexualidad activada, coquetería, ¿no?
si vamos avanzando en el rostro a esta zona media, pues ¿qué se necesita también para comunicarse, para ser un presidente, para ser cualquier tipo de comunicador, pues sí, persona pública. De persona pública, ¿no? Pues muchas capacidad de comunicación, de socialización, Sí. ¿no? Vemos cómo estos pómulos, estas mejillas son grandes, ¿no? Con estos ojos redondos, con gran capacidad de observación. Y sobre todo también esta constancia, cierre, fuerza vital. Entonces vemos a un personaje con mucha fuerza vital que habla muchísimo y que envuelve, ¿no? Que es un coqueto, que es un enamora, jet set, que te tratar. enamora, ¿no? Ajá. Cómo vemos esta persuasión muy coqueto, ¿no? El pico de la viuda, ¿no? Actividades de alto impacto, la velocidad, ¿no? Y bueno, no solo en su rostro, ¿no? En todos los rostros vemos que arriba tenemos su firma. Entonces también esta firma la veremos muy extensa, muy firme y sobre todo en el tema del placer la veremos pastosa, Sí. es decir, muy cargada de tinta, ¿no? Entonces es un personaje que le gusta el hedonismo. Ujú. Y algo que llegaron a preguntarnos, eso de que estuviera pastosa, ay, no es un problema de la pluma. Ah, No, no, pónganse a hacer ejercicios Sí, claro. y vean, ¿no? Cómo cada quien escribe de una manera distinta y se chorrea más con unas personas que con otras. Claro, también si quisieran saber un poquito más de estas características personales, pues nos pueden solicitar que les hagamos su reporte grafológico, en donde les podemos determinar qué Claro. significa específicamente, pues cada, Sí, los trazos cada trazo de su su no solo de su personalidad. firma, sino de su, exacto, de su personalidad a través de la escritura. Y bueno, regresando con Carlos Menem. Él le decía el turco, ¿no? Porque tenía referencia, haciéndole referencia a sus raíces sirio-libanesas. Entonces, vamos dándole Los contexto. dineros. El dinerus. Así es. Él fue originario de la parte norte del país y de La Rioja. Y en 1995 se convirtió en el primer presidente reelegido en 50 años. Pues por su carisma, ¿no? Pues es un sabía actor enamorar, completamente, atraer, enamora, atrae, exacto. ¿no? Un político nato. Definitivamente, sí. Su sí, tipología mercurial, ¿no? Ujú, Esta persona sí. que viene a ayudar, viene a A ayudarnos. servir. A servir. Sí, pero vamos a ver si es a servir a todos o a Así es. servirse al mismo. Es Así toda es, parte ahorita que lo vamos a hay ver. que analizar. Y bueno, pues él al principio su primer término tuvo un boom económico muy, muy bueno para el país, pero en el segundo término que tuvo fue ya realmente una crisis bastante traumática para el país. Entonces, Claro. de un alto muy alto y un bajo pues muy, muy bajo, Claro, ¿no? ¿no? Y además, pero vamos a ver también esa constancia y esas pues contradicciones que ha tenido, ¿no? Claro. Él fue abogado, estuvo preso 2 veces durante regímenes militares distintos, Claro. en los 70s y en los 80s, entonces también ahí habla de fuerza, ¿no? Sí, el riesgo, ¿no? Porque Ujú. bueno, está metido en el tema de la militancia política, Pues así es. pero pues cayó en la cárcel, ¿no? Cayó 2 veces. Pues, si no cualquiera, sí. ¿no? No cualquiera Ujú. le dicen que eso puede pasar y se sale. Sí, Ahí lo sí, vemos sí. intrépido, ¿no? Entonces, Sí. el pico de la viuda bien marcado, ¿no? Sí, le Actividades, gustaba. claro. Ujú. ¿No? Y en esta caricatura, como vemos también exagerados estos rasgos de los que hablábamos, pero Ujú. realmente él es así, ¿no? Como vemos estas mejillas exageradas, abiertas a la Ujú. comunicación, La con esa boca bocotota. grande, roja, sexualidad, ¿no? Pues se casó con unas modelos. Sí, pues sí. una Miss Universo. Miss Y Universo. bueno, pues también él, no solamente el alto riesgo, sino sí estuvo preso, fue condenado 2 veces por casos de corrupción, tráfico de Ok. armas, pero evitó la cárcel porque, bueno, pues ya sabemos, Pues fue así absuelto, ¿no? pasa, ¿no? Entonces, pues también el riesgo, pero sabiendo, ¿no? ¿Qué tanto es riesgo, no? ¿Qué Porque tanto- a quién qué tanto es ajá, tantito? ¿qué tanto es Pues sí, tantito, yo no? tengo Y acá. pues hablando de esta contradicción, también tenía eso como una herramienta política, ¿no? Dice, prometía no honrar la deuda, pero la pagó. Ofreció reclamar las Islas Malvinas, pero negoció con el Reino Unido. Privatizó empresas, pero decía que era nacionalista. Entonces, pues vamos viendo Claro. esa contradicción en él, En ¿no? su arquetipo, ¿no? Ujú. Teniendo en cuenta que él es de tema saturnino, el tema. Ujú. Sí, exactamente. Entonces, y hablando de estas cuestiones, él, pues, de sus patillas, ¿no? Que era Claro. lo que hacían bastante De estas interesante. contradicciones De estas contradicciones, también, ¿no? ¿no? Como una Hablo por el cosa pueblo. lleva a otra. Ajá, pero ¿para qué las tenía? Pues para imitar a su caudillo favorito, a Facundo Quiroga. Pero aquí viene o sea, al caudillo. Entonces, ¿de qué Sí. te dice caudillo? El caudillo más cercano a él era el señor que diario, su peluquero, lo tenía ahí para tenerlas así tenías hasta su asiento en el avión para tener diario las patillas de la manera pues que debía de ser. Entonces, o caudillo o excéntrico, ¿no? No sabemos. Esto obviamente reflejaba pues su carácter, ¿no? De ser una Claro. persona en materializar sus sueños, teniendo lo mejor de los mundos, ¿no? Que fuera un mundo divertido, auténtico, pero sobre todo pues ostentoso. Con sus Entonces, patillas bien hechas, con ¿no? las patillas Sin importar bien lo hechas. que Ujú. representara
preguntaran, ¿no? Oye, pero tú dijiste que no ibas a contratar las excentricidades y todo. No, pero estás el para peluquero verme como el caudillo. tiene que estar en el En avión mi avión, presidencial. en mi avión, exactamente. Ok, El avión, el pues avión. sí. Y bueno, pues vamos ahora sí recapitulando con toda esta Y información. cerrando este personaje, Ujú. pues sí, ¿no? Decisiones basadas en la supervivencia, en lo tangible, en lo material, es decir, todo lo instintivo. El tema de su arquetipo, que aquí vemos el planetita arriba, ¿no? El mercurial, pues viene a servir, es un arquetipo que naturalmente comunica, pero viene a servir, va a comunicar para servir. El tema, como siempre lo hemos hablado, son el concepto en general, ¿no? Pues esta persona se sirvió a él mismo, ¿no? Vemos que también dentro de la zoomorfología, pues veremos que su zoomorfología es de cerdito, este personaje que es súper vendible, súper comunicativo, súper amable, y lo es, ¿no? Entonces vemos cómo el tema es que se está sumando las partes, pero viene el desequilibrio, ¿no? Exacto. Que lo ocupa simplemente para él. Para servirse a él. Así es. Muy bien, y así es de esta manera la que podemos ir identificando a través de nuestros reportes, y pueden ustedes aprender también cuáles son sus características y cómo potenciarlas, obviamente para evolucionar y no pues nada más acaudallar para uno mismo. Sí, compartir, ¿no? Compartir, compartan. Sí, compartan. Así es. Muy bien, y bueno, pues ha llegado el momento a que compartamos otra canción, otro pequeño descanso, y bueno, no se vayan, regresamos. Y regresamos después de este pequeño acorde musical. Acabamos de escuchar, pues obviamente, un tema interpretado por Richard Armstrong en
la guitarra, de Baby One More Time, obviamente de, Britney Spears. Y bueno, nuevamente hemos llegado al momento donde los queremos invitar a que si tienen la necesidad de personalizar un poquito su vida con artículos promocionales, uniformes, textiles, playeras para toda su familia. Cualquier sistema de impresión lo manejamos, textil, uniformes, bordados. Y también todo lo necesario para mantener pues una situación sana en nuestra salud, de regreso seguro al trabajo, con artículos en contra del COVID, como desde caretas, cubrebocas, hasta cabinas sanitizantes. Todo esto lo pueden buscar a través de goodpromo.com.mx. Y hemos llegado al momento final de nuestro programa, la tercera parte, los rostros en acción. Recordemos que en Verum trabajamos en pro del autoconocimiento y buscamos facilitar la comunicación con los demás. En esta sección mostramos ejemplos reales de la importancia de comprender el lenguaje no verbal. Y como lo habíamos mencionado desde el principio, vamos a hablar un poquito de todas esas ocasiones. Yo creo que todo el mundo ha pasado por lo menos alguna vez en la vida. Así más bien por lo menos una vez a la semana. O a la semana, dependiendo. Cada que tienen una junta, ¿no? Se han sentido incómodos antes de dar una presentación, o cuando están frente del público, o incluso pues cuando están cuando solo van frente a vender a una sola algo. persona. No, es que yo soy vendedor, pero me da... Ciertas personas me dan nervios, entonces, bueno, ¿de qué manera pues vamos a poder hacer que no nos ganen los nervios y que pues nos mostremos más confiados? Recordemos que... Más comunicativos. Que fluya la comunicación y que no haya ese tartamudeo, que la otra persona vea que realmente estamos seguros de lo que estamos diciendo y que sepamos que somos una persona en la cual pueden confiar, porque también eso implica que confíen en nosotros, ¿no? Totalmente. Y pues hoy les vamos a dar estos tips, ¿no? Para ayudar a demostrar y a sentir confianza, ¿no? Porque sabemos que si algo lo tenemos en la mente y lo pensamos como algo verdadero, me siento confiado, pues se va a ir demostrando, ¿no? Para el cerebro, recordemos, lo que le decimos es real, ¿no? Entonces, precisamente por eso esto de desayunar bien, plantear las rutas, visualizarnos nosotros en la junta, exitosos, pues eso le va a ayudar al cerebro, le va a hacer un canal, ¿no? Ya tiene una ruta para dónde dirigirse y no va a estar guiado por la sorpresa, ¿no? Ya sabemos, lo podemos controlar. Así es, entonces, si lo podemos hacer, pues, ¿qué no trabajarlo? ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Pues comenzando recordando un poquito del programa pasado, que hablábamos de los signos de incomodidad, ¿no? Recordamos que decíamos, ¿no? Si alguien alza la ceja, así, pues puede los ser codos, ¿no? Decíamos que para alejar a las personas. O quien se toca el cuello. Te aleja. Quien se tapa la boca, quien se rasca atrás. Exactamente, y sobre todo, pues también la sonrisa fake, lo acabamos de identificar, y ahorita la estamos también identificando, pues en donde pues no está mostrando más movimiento más que en la zona de la boca, ¿no? También sabemos que los brazos cruzados pueden significar que hay un alto, pero es muy importante, y lo hemos dicho todas las ocasiones, que hay que analizar el contexto, porque puede ser que simplemente uno está cómodo. Claro, tengo frío. Hace frío. Sí, o sea, entonces, no todo es mágico, ¿no? Recordemos que esto no es una adivinación, es una forma de interpretación, y tenemos que guiarnos a través de una fórmula, de una metodología, ya para decir que alguien no es digno de confianza, o una cuestión de detección de mentiras, pues tendremos que leer muchos signos, ¿no? No solo es uno. Sí, claro. No escondió las manos, es ladrón, ¿no? Espérate, ¿cómo? Pobrecito, vele las manos, está congelada, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, como lo hemos recomendado también en muchas otras ocasiones, son lo que son las posiciones de poder, ¿no? Antes que cualquier presentación que vamos a dar o situación que nos estresa, es importante evaluar nuestro lenguaje corporal. Y sabemos que una pose de poder nos va a ayudar a que en un momento dado nos relajemos, a que nos oxigenemos un poquito. El concepto de la pose de poder precisamente es eso, ¿no? Podernos oxigenar, podernos hacer más grandes, pero grandes en concepto, ¿no? Estamos inhalando, estamos respirando, estamos caminando de una forma erguida, me siento frente al entrevistador, viéndolo directamente a los ojos. Esas son las poses de poder. Exactamente. Porque también, no solamente es por decir, bueno, esto me da, la cuestión detrás de ello es porque, aparte, reduce el cortisol en nuestro sistema. Claro. Entonces, ya hay una reacción química. Nosotros el enemigo del aprendizaje. Sí, los nervios. Sí, claro. El estrés. Sí, el estrés es el peor enemigo. Entonces, si nos hacemos grandes, ¿qué es lo que le estamos mandando de señal a nuestro cerebro? O está grande, obviamente, entonces se siente Claro, confiado. me siento relajado, me siento
pos de comunicar, ¿no? Empoderado. Claro, ¿no? sí. Las palmas también de las manos hablan mucho, ¿no? Si esconde las manos, si esconde los dedos, Claro. incluso si cierras los puños, pues ¿qué es lo que estás diciendo, no? Estás escondiendo algo, ¿no? Incluso la gente lo puede tomar como un signo de desconfianza. Entonces, cuando estamos platicando, es bueno que podamos pues mostrar las palmas, no exagerar, no haciéndolas así exageradamente, sino que estén abiertas a la comunicación, que fluya. Sí, que sea coherente con lo que estamos diciendo también, ¿no? En esta danza. Ajá, exactamente. Entonces ahí vamos a mandar una señal de que somos dignos de confianza, claro. que estamos traduciendo Claro. nuestro lenguaje. Y si hay confianza, va a haber correctamente. comunicación, que es a lo que nos dedicamos, a la comunicación asertiva. Exactamente. Y todos los días nos comunicamos con Claro. alguien, ¿no? También es importante ser expresivo, pero sin exagerar. Hay que adueñarnos de la situación, ¿no? Practica siempre, como se dice, ya siempre nos lo han dicho y todo, pero ¿no? practica, visualiza todo lo que vas a decir. Sí, las palabras, la idea, un pequeño speech, ¿no? Sí, siempre es bueno practicar. Entrena la repetición. Hace el maestro, Así es. así de fácil. Elige las palabras y también elige muy bien las palabras que impacten. Hay que modular el tono de voz, ¿no? También subir el tono de voz cuando vamos a decir algo emocionante, como estos tips que tenemos ahorita así, en este momento, así. En las partes importantes, le da credibilidad, le da a la que está del otro lado sabiendo que tenemos pasión por lo que estamos platicando, ¿no? Pero ¿qué pasa si llegamos en ese momento en el que alguien se burla de nosotros? Bueno, hay que recordar que la manera en la que tú te diriges ante esta situación va a hablar de tu madurez, no de la que se está burlando. Sí, no la de los demás. Ajá. Entonces, ¿qué grado de madurez vamos a enseñar? Y recordar uno de los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, ¿no? Que es, no haga las cosas, no sientas que las cosas son personales. Claro. Entonces, ahí nuevamente eso nos va a mostrar la seguridad que tenemos sobre uno mismo. Y también muchas veces hasta es una muy buena oportunidad de reírnos de nosotros mismos. No tiene nada de malo equivocarse, te ríes y continúas. Y además, si te ríes de ti mismo y todo, le quitas el poder al otro a la burla, porque bueno, pues si ya se rió, entonces ¿qué? No vamos a llorar, no nos vamos a enojar, vamos a mostrar que podemos realmente reírnos de nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Y a veces esto es bueno, ¿no? Sí. Y rompe el estrés que pudiera haber en el momento, ¿no? Claro. Y finalmente, y como siempre, vamos a hablar del contacto visual. Hay que recordar, pues, no mirar hacia abajo, no evadir la mirada, ¿no? Eso, pues, obviamente nos indica desconfianza, nos indica que una persona está estresada, está nerviosa o mintiendo. Claro, nos está con una tendencia a ocultar el mensaje, ¿no? Exacto. Nuevamente, todo parte del concepto de comunicación. Si mi comunicación es fácil, es fluida, quiere decir que es buena. Si mi comunicación con el novio, con la novia, con la pareja ya no es fluida, ya tiene sus tropiezos, quiere decir que necesito revirar y trabajar algo, ¿no? Ya tiene algunos topecillos, ¿no? Porque la comunicación debe fluir. Exactamente, y esto también lo podemos ver a través de los reportes fisionómicos, ¿no? Porque puede ser que hay algo que debemos de trabajar, en todo momento podemos mejorar. Siempre hay algo que podemos mejorar. Exactamente, y bueno, hablando de la mirada, si tenemos una presentación que es ante un grupo, pues existe lo que es la regla de los 3 segundos, ¿no? Que aproximadamente 3 segundos vas mirando a cada quien, entonces haces que todos sean partícipes. Claro, los incorporas a en este modelo de comunicación, de junta, ¿no? Sí, no solamente es un monólogo, ¿no? Ajá, eso. Es eso. Y también cuando si estás hablando directamente a una sola persona o 2 personas, es bueno mantener aproximadamente el 60% del tiempo con el contacto visual. Claro. No todo el tiempo estar así porque puede aparecer como muy agresivo y un poquito menos pues, más desinteresado o desconfiado. ¿No? El tema es el justo medio, ¿no? El justo medio. Entonces, bueno, pues ahí, como lo estamos mencionando, ¿no? Es muy, muy importante hacer una evaluación de nuestra lenguaje corporal y también tener confianza en uno mismo, del autoconocimiento. Aquí es en donde, recuerden, los podemos ayudar con estos reportes fisionómicos, con un reporte grafológico, con los cursos en microexpresiones y en comunicación, no verbal, porque la verbal ahorita no funcionó. En afinidad comunicación, de personalidades, en seguridad enfocado personal. A seguridad personal. ¿Cómo es? Entonces vamos a analizar esa comunicación con los demás, cómo nos comunicamos nosotros con los demás, y con esto vamos obviamente a poder tener una asertividad en lo que estamos, ¿no? En lo que estamos comunicando nuestros mensajes. Una asertividad, una coherencia, ¿no? Lo que digo es lo que soy. Así es. Y
también qué es lo que me están diciendo realmente los demás. Entonces, es momento de que ya nos escriban también para ya agendar, inscribirse en nuestros cursos y también, bueno, conocer sobre ustedes mismos. Todo momento es bueno para poder salir adelante. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Nuestra página es www.verumdesarrollointegral.com.mx o bien enviarnos un correo a contacto@verumdesarrollointegral.com.mx y nuestras redes sociales, síganos, denle like, compartan la información, es Ver un Rostro en YouTube, nos encuentran obviamente también en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y bueno, no duden en enviarnos sus preguntas, sus comentarios, porque también nos inspiramos gracias a lo que nos viene diciendo con el programa de hoy y bueno, pues esperemos que hayan aprendido mucho, que desde ahorita ya estén aplicando estos tips para sentirse llenos de confianza y pues los vemos la próxima semana. Sí, así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que estén muy bien, muy buena tarde, hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.